título de este mensaje es la frase de una canción, que me imagino que todos deben conocer. Yo la voy a decir y todos, según las caras, voy a ver si... O levanten las manos quien la conoce. La frase es: para esta hora he llegado, para este tiempo nací. ¿La conocen? No la voy a cantar, ¿no? Pero solo la frase, o es súper mega archiconocida, ¿no la conocen? Para esta hora he llegado. Lili, Tibio. Está por ahí cerca. Marcela Gander. Es una canción de Marcela Gander. Para esta hora he llegado, para este tiempo nací. Y pensaba en esa frase. Y quiero que mediten en esta frase. Piensen unos segundos. Para esta hora he llegado, para este tiempo nací. No lo dijo solo Marcela Gándara y no es propio de ella, sino vamos a hacerlo en primera persona. Vamos a hacerlo propio como si fuera una frase que nace de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en la actualidad de hoy estamos viviendo realidades. Y nosotros como hijos de Dios, nosotros como profetas, ¿por qué? Porque profeta es aquel que habla, anuncia la voluntad de Dios, el reino del Señor, con hechos, con palabras, con la vida misma. Después están aquellos que tienen el don profético, es otra cosa aparte, que hablan de parte del Señor algo específico para un tiempo determinado. Profetizamos todos. Cuando nosotros estamos hablando algo bueno a la persona o hablando algo más o menos. Por eso la palabra dice que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, tenemos una realidad y en nuestra actualidad, esta frase, ¿qué quiere decir? Que los hijos de Dios somos eternos y no somos atemporales, que vivimos en un tiempo particular, con un propósito establecido de antemano. Esto no es nada de casualidades, nada es al azar, nada es porque fue un accidente. Ni siquiera ustedes mismos, ni siquiera el día de hoy, ni siquiera este momento que estamos viviendo. Hubo un tiempo que era necesario que naciera un Moisés y Dios le preservó la vida porque tenía un motivo por el cual vivir en esa época y no en otra, era en esa época. Así también hubo un Samuel, ¿no? Que era necesario que se manifestara para reencaminar a un pueblo que estaba perdido en la idolatría. ¿Se acuerdan? El profeta Samuel fue uno de los jueces del pueblo de Israel. En otro momento fue necesario un David que pudiera ser reflejo profético del reino mesiánico. Un Pablo que pudiera ver a los gentiles como potenciales hijos de Dios, a los gentiles, con el cual en ese momento eran mal vistos. Los favoritos eran los judíos, los hebreos, ¿no? El pueblo de Israel. Y hacía falta uno que los vea a través de los ojos de Dios. Un Lutero que se atreviera a desafiar una religión institucional. Un Martin Luther King que liderara un cambio social. Y así muchos otros que fueron pasando, escuchando al Señor, obedeciendo, en un tiempo determinado, en una temporada, en una realidad, en la historia de este mundo. Pero ahora estamos nosotros. Ahora estás vos. Y esto no es sin sentido. No es casualidad. Hay algo que podés aportar en este tiempo. Y solo vos lo tenés. Llegaste para esta hora. Naciste para este tiempo. ¿Cuántos lo creen? Una vez leí la página de un devocional, un librito que era bien chiquitito y el primer devocional decía, es una tragedia, la mayor tragedia de toda la historia, de todo el mundo, así bien, que te deja así
tan curioso, la mayor tragedia de este mundo no son las guerras, no son toda la maldad. ¿Cómo puede ser si eso es así? No, la mayor tragedia está en los cementerios. Gente que fue enterrada junto con un potencial que nunca fue revelado, junto con un potencial que nunca se manifestó. Sueños, dones, talentos que no fueron descubiertos. Gente que tenía para hablar algo de parte del Señor, hizo silencio y murió en un cementerio con una lápida. Fue recordado por apenas una frase, o algunos ni siquiera una frase en su lápida. Y ahí está la mayor tragedia. Y yo leía eso y yo decía, wow, te presiona, te hace un nudo en la garganta, un poquito de dolor de panza. Porque enseguida, después de eso, viene la pregunta, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Por qué nací en este tiempo y para qué nací? Ahora, cada uno de los profetas que fueron pasando por la historia hablaron de cosas que pasaron alrededor, ¿no? A su alrededor. Si bien dieron profecías de un futuro, lo más importante de sus mensajes es la denuncia profética de los males contemporáneos, de lo que estaba pasando en ese momento. Estaban hablando, anunciaban acontecimientos que iban a suceder en un futuro, pero también denunciaban lo que estaban haciendo. Generalmente era idolatría, generalmente era vuélvanse al Señor, arrepiéntanse. Se me viene a la cabeza Jonás en Nínive, un pueblo que era fatal. Y así, Jeremías, que aún estando encarcelado, atado de los pies, anunciaba lo que el Señor ponía en su corazón. Era una verdad, ¿no? Ellos denunciaban la idolatría de Israel, y eso lo hacía Elías. Isaías, los males morales de una época de abundancia. Jeremías, la inminencia del juicio por la deslealtad de Judá hacia Dios. Ezequiel profetiza un remanente en el exilio cuando fueron a Babilonia, golpeado y avergonzado. Entonces, nosotros vivimos en una sociedad con costumbres particulares, algunas en desacuerdo al canon del cielo, a la realidad del cielo, generalmente todas. Ahora, en esta sociedad hay males propios, gobiernos, filosofías, diferentes pensamientos, una intrincada trama de relaciones, responsabilidades, vivencias, exigencias, carencias también. Ahora, un profeta de este siglo no puede ni debe encerrarse en una burbuja. No es ese el modelo aprendido, no es eso lo que nosotros leímos, no es eso lo que la historia nos dijo, sino que la solución es ¿qué? Asumir. Esa es la palabra, asumir el rol profético que se nos fue delegado cuando el Señor nos llamó reyes, sacerdotes, nación santa, pueblo escogido. Entonces, todo lugar que los hijos dejemos libre, las tinieblas la van a ocupar. Todo lugar, todo lo que nosotros dejemos libre en la sociedad, cualquier área de la sociedad, las tinieblas lo van a ocupar. Cuando Samuel ya era viejo y sus hijos andaban en malos caminos, por causa de ese vacío en el liderazgo, el pueblo pide un rey. ¿Se acuerdan la historia? Ahora nos vamos a centrar un poco en eso. Ahora, no vamos a criticar a Samuel, pero si sus hijos hubieran seguido el camino del padre, la gente nunca hubiera pedido un rey. Porque por años no hubo un rey. Habían jueces. Uno de esos jueces fue Sansón, Barak, estuvo Débora, que la llamaban la madre de Israel.
varios que eran portavoces de Dios en un tiempo determinado, en una realidad determinada, específica. Vayamos a esta historia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8. Vamos al versículo 5, porque más atrás cuenta la historia de lo que los hijos hacían, ¿no? Hacían cualquier barbaridad, o sea, nada que ver al padre. Si bien el padre lo sabía ya anciano, lo sabía, ¿cómo se dice la palabra? Ya lo sabía, les había delegado ser jueces de la nación. Nadie estaba de acuerdo con eso porque todos veían las barbaridades que hacían, los pecados que cometían. Entonces se acercaron a Samuel y le dijeron los ancianos que estaban ahí cerca de Samuel. El 5 dice: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos, ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Es importante hacer notar que todos los movimientos de las tinieblas están escritos sobre una base de verdad. ¿Están de acuerdo con eso? Pero llevados al extremo del odio, de la manipulación, de la explotación, de la muerte, de la mentira. O sea, es un antidiseño de Dios. Entonces, había un rey y siempre fue el Señor. Siempre fue Jehová de los ejércitos, quien peleaba la batalla por el pueblo, que decía: la venganza es mía. Que por muchos milagros libraba al pueblo escogido de enemigos de Egipto, los sacó de Egipto, les dio el maná. Muchos milagros que ocurrieron. Ahora, el profeta de este siglo debe ser un conocedor de la realidad de lo que pasa a su alrededor, de lo que nos está pasando ahora, de lo que está sucediendo ahora. Pero su opinión debe formarse en la intimidad, en el consejo del Padre. ¿Por qué? Porque hay mucho ruido afuera. En la calle hay mucho ruido. En el trabajo, en la universidad hay mucho ruido. Lo que está pasando en la actualidad, lo que la gente dice, lo que opinan. Algunos predicen el futuro como de una manera tan pesimista que quieren autoconvencerse de que tienen que salir del país. Últimamente se escucha mucho eso: hay que salir del país, hay que irse de acá, hay que irse. Y nunca se van. Fíjense lo que dice 1 de Pedro 3, el versículo 15. Dice: si no honren a Cristo como Señor en sus corazones, estén siempre preparados a responder todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Siempre estén listos para responder, preparados para todo aquel que nos pida una razón de por qué creemos en lo que creemos, por qué hacemos lo que hacemos. Van a venir y te van a querer cuestionar tu fe, van a querer cuestionar tu creencia, tu credo, tu devoción por Dios. Te van a querer hacer dudar de tu fe, porque es lo que está sucediendo hoy y viene hace mucho tiempo. Pero díganme si esto no pasa, díganme si esto no está ahí cerca de nosotros. Volvamos a Samuel, porque hay algo muy interesante y hoy quiero que mi deseo es que el Espíritu Santo despierte nuestro espíritu, nos sacuda, nos avive, para entender por qué estamos hoy acá, por qué nacimos en este tiempo y por qué llegamos para esta hora. Entonces, prepárate, que el Señor lo va a hacer hoy.
Primera Samuel 10, versículo 1, perdón. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Vamos a ver el contexto. Le habían pedido un rey a Samuel, ¿ok? Bueno, Samuel se puso muy mal. Se puso triste por la decisión del pueblo. Porque primero lo estaban minimizando a él. Por todos esos años invertidos de profeta, de juzgar la nación de parte del Señor, como si hubiese sido algo, no sirvió para nada, un poco más le hubiesen dicho. Y se sintió mal y se acercó a Dios y le preguntó, dice la palabra. Dice la Escritura que le preguntó y el Señor le dijo, dale lo que ellos quieren. Porque han desobedecido, porque no escucharon la palabra, porque no me reconocieron como rey. ¡Pah! Cuando yo escuchaba eso, se me retorcía el corazón porque yo digo, ¿cómo puede ser así? ¿Cómo puede ser tan fuerte, no? Y enseguida, cuando nos detenemos y meditamos en esta palabra, en estos versículos, lo que sucedió en ese momento, pedile al Señor que te haga sentir lo que Él siente, lo que Él sintió. Cada vez que viene alguien y no lo reconoce y quiere a alguien visible. Después vamos a hablar un poquito más de eso. Es mucho más fácil, ¿no?, creer al que vemos, al que no vemos. Mucho más fácil reconocer lo que vemos que lo que no vemos, lo que es invisible. Pero no damos cuenta que nosotros estamos viviendo en un reino invisible, donde estamos siendo gobernados por un rey que no vemos, pero sí creemos, y por fe nosotros lo sentimos, lo vivimos, lo experimentamos, y esa fe va creciendo, y ese rey va creciendo en nuestros corazones, porque ya no vivimos como antes, sino Él vive en nosotros, y su vida nos impregna, nos inunda, hace que toda la oscuridad se vaya para poder vivir como Él pisó en esta tierra, como Él caminó y como Él determinó en este tiempo que vivas. Amén. Entonces, continuemos en el versículo 1. Dice que Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Entonces, luego lo besó y le dijo, es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. El 2 dice, hoy mismo, cuando te alejes de mí y llegues a Celsa, en el territorio de Benjamín, cerca de la tumba de Raquel, verás a 2 hombres. Recuerden que Saúl venía de la tribu de Benjamín, de una familia así, de la más baja de la tribu de Benjamín, que es la tribu más chica de las demás tribus. Entonces, cerca de la tumba de Raquel verás a 2 hombres. Ellos te dirán, ya encontramos las burras que andabas buscando, pero tu padre ya no piensa en las burras, sino que ahora está preocupado por ustedes y se preocupa qué puedo hacer para encontrar a mi hijo. Recuerden que todo esto sucedió porque el papá de Saúl los mandó a buscar unos burros con un siervo, con otra persona más, porque no encontraban unos burros. Entonces andaba a buscar los burros. Le dijo, encima fue a buscarlos y no los encontraba, hasta que el siervo que andaba con él tuvo la gran idea de buscar a Samuel, que en ese tiempo no lo llamaban de profeta, le decían vidente. A los que eran profetas le decían vidente. Busquemos al vidente. Entonces llegaron a este lugar donde decían que estaba Samuel, y ahí encontraron algunas jóvenes que le dijeron, sí, está por allá, y va a ofrecer un sacrificio, y va a hacer algo público en alabanza al Señor. Entonces cuando lleguen a ese lugar van a encontrar un portón, y ahí lo van a encontrar. Y fue así, y ahí fue que el Señor habló con Samuel y le dijo, este es el ungido. Entonces ahí lo ungió, como para que tengamos la historia, el contexto. Entonces dice, ya el papá de Saúl estaba preocupado, ¿qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? El 3 dice, más adelante, Samuel le decía a Saúl, cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que se dirigen a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos lleva 3 cabritos, otro 3 panes y el otro un odre de vino. Después de saludarte te entregarán 2 panes, aceptalos. De ahí llegarás a Gibea de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro. Otra versión dice una compañía de profetas. Dice, vendrán profetizando, predecidos por músicos que tocaban liras, panderetas, flautas y arpas.
El 6 dice, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. El 8, baja luego a Gilgal antes que yo y allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Y cuando llegue te diré lo que tienes que hacer. Pero tú debes esperarme 7 días. El 9 dice, cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. Y ese mismo día se cumplieron todas esas señales. En efecto, al llegar Saúl y su criado a Gibea, un grupo de profetas, esta compañía de profetas, le salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien cayó en trance profético junto con ellos. Los que desde antes lo conocían, al verlo profetizar junto con los profetas, se preguntaban unos a otros, ¿qué le pasa a Saúl, hijo de Quis? Viste que en ese momento de la historia siempre te reconocían por tu papá, por tu linaje, por tu familia, ¿no? Era como Bartimeo. Bartimeo significa hijo de Timeo. La palabra bar en hebreo es hijo. Entonces siempre es por tu papá, ¿no? Por tu linaje. ¿Qué le pasa a este Saúl, hijo de Quis? ¿Acaso él también es uno de los profetas? Alguien que vivía allí replicó, ¿y quién es responsable de ellos? De ahí viene el dicho, ¿no? ¿Acaso también Saúl es uno de los profetas? Cuando Saúl acabó de profetizar, subió al santuario del cerro. Fíjense qué tremendo. Porque se cumplieron cada una de las cosas que Samuel le había dicho a Saúl. ¡Fua! Calor que hace. Y estoy cerca de la compañía de profetas. Entonces, ¿qué pasó? Gracias. Ahora me está volviendo el alma al cuerpo. Estaba ventilando la guitarra, estaba joya. Se quita la guitarra. Sí. Bueno, volvemos. ¿Qué les quedó de toda esta historia, de esta situación, este episodio acá, con Samuel y Saúl? Primero que muchos lo veían a Saúl como, ¿qué hace este profetizando? O sea, buena fama no tenía ya. Ya venía de una familia que estaba mal vista, o sea, bajo. Los desclasados. De una tribu que era la más chiquitita. Y de pronto lo ven profetizando con una compañía de profetas que era dirigida por el profeta Samuel, el juez en ese momento de la nación. Me quedo con ese versículo, dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Es tremendo, porque no habla de un profeta, habla de una compañía, está hablando de una comunidad, está hablando de algo colectivo, está hablando de algo que no era para uno solo o exclusivo para uno solo. Ya era un grupo de profetas que primero venían de ofrecer un sacrificio al Señor, de adorarlo, porque venían acompañados de músicos, venían cantando, alabando al Señor, y cuando Saúl se encontró con todo ese ambiente, esa atmósfera, ese ámbito profético donde el Señor estaba ahí, ¡pah!, se dio un bombazo. Y ese frentazo que se dio fue con otra realidad. Fue con otra realidad. La realidad que él estaba viviendo y de donde él venía no era la misma con la cual se había encontrado en ese preciso momento. Cuando todos estaban adorando, cuando todos estaban alabando y estaban profetizando, automáticamente él comenzó a hacer lo mismo. Porque había algo mayor que se estaba moviendo, que era la voluntad de Dios. Estaban profetizando algo que nacía del corazón de Dios, no algo que se les ocurría a ellos o algo por decir, sino algo que venía del corazón de Dios. Cuando anunciamos, porque el domingo pasado escuchábamos, ¿no?, de Clayton, que nos hablaba que el mejor lugar es estar en el centro de la voluntad de Dios, porque Él es el que cuida de nuestras alturas. ¿Se acuerdan de ese versículo que Él nos compartió? El mejor lugar es ese, porque es ahí donde nosotros anunciamos la verdad
la realidad de Él y no nuestra justicia propia, no lo que nosotros tenemos como nuestra opinión buena, con buena motivación. Fíjense que el gobierno está lleno de buenas motivaciones, el mundo está lleno de buenas motivaciones, pero buenas motivaciones sin Dios no sirven para nada. Buenas motivaciones sin Dios en el centro, sin la voluntad de Dios, no hay frutos, no sirven. Son como ruido, porque no prevalecen, porque no prosperan. Entonces, a veces nos quedamos pensando y estamos en medio de un tiempo de alabanza, estamos en medio de oración, a veces un tiempo de intercesión, y ¿será la voluntad de Dios que vaya a orar por mi hermano? ¿Será la voluntad de Dios que vaya a hablarle algo a mi hermana? ¿Será la voluntad de Dios eso que tengo en mi corazón? Miren, si es algo bueno, y si nosotros, tenemos la mente de Cristo, algo bueno tiene que ser. No creo que nos pongamos a pensar, ¿será la voluntad de Dios ir a decirle a mi hermano que se vaya de acá, por ejemplo? No sé. No. Pero a veces nos ponemos a mistificar cosas que ya sabemos que tenemos que hacer. Porque ¿será la voluntad de Dios? Entonces te tengo que decir que no estás leyendo la Biblia, hermano. Porque la voluntad de Dios está en la Biblia. Y donde dice que tenemos que animarnos unos con otros, sobrellevar las cargas unos por otros y orar unos por otros. Entonces, no le pregunte más a Dios si la voluntad de Dios, que si tengo que ir a hablarle a mi hermano, tengo que abrazarlo, si tengo que orar por él o atender alguna necesidad de él. Hacelo. Porque ahí es donde se manifiesta la belleza de la gloria de Dios. Ahí es donde se manifiesta la belleza del Señor. Ahí es donde el que no estaba en la realidad de Dios se va a encontrar con una compañía de profetas que va a hacer que la realidad del cielo invada el corazón de esta persona. Invada el corazón de tu hermano, de tu hermana, de tu familia, de tu papá, en el trabajo, de tu compañero de trabajo, del que sea. Cuando anunciamos, cuando callamos y no respondemos al pecado del mundo o a lo que el mundo nos ofrece para hacer o contestar o decirle a una persona, sino más bien hablamos lo que tiene que ver con la realidad de Dios. Pero para eso tenemos que estar en el centro de la voluntad de Dios. Créanme que justicia propia nos nace a todos, a mí también, porque también soy persona, también soy humano, y justicia propia van a nacer, pero ahí es cuando recuerdo, wow, eso es lo que no tengo que decir, porque este es el antidiseño de Dios. El Señor me está diciendo que anuncie otra cosa. No creo que sea esto mismo. No creo que sea, dale, sí, qué buena ese chiste, doble sentido, qué bueno, lo que estás haciendo está bien, sí, querés engañar a tu mujer, sí, qué bueno. No creo que sea así. Y lo hablo así irónicamente porque eso está a la puerta. Eso está en todos lados. Eso está en todos lados y puede ser una lista muy larga de pecados y de muchas cosas que todo el tiempo el mundo nos ofrece. Pero yo creo que estoy hablando y estoy al frente de una compañía de profetas que no están para ser espectadores de una realidad o de algo que piensan que en un futuro se puede cumplir o de algo que puede ser que se esté despertando, sino que quieren actuar, anunciar, profetizar, alabar en la realidad de Dios, en lo que el cielo dice para este tiempo, para esta hora. Para este tiempo, para esta hora. Vos naciste en esta generación, naciste en este siglo. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, pero ya se pasó la vida, ya se está pasando. Ya no soy más joven, ya no soy... Podemos poner muchas excusas. Ya tengo una vida atareada, ya tengo muchas cosas para hacer. Y quizás tiene que ver con lo que Dios te habló, pero no puede ser que el propósito sea mayor que el dueño del propósito en tu corazón. No puede ser que eso sea más fuerte que el dueño del propósito. Y
esto me hace pensar que en estos días yo le enseñé algo a mi hijo Emanuel, porque él siempre fue de abrir la puerta cuando alguien golpea o cuando escucha ruido afuera. Muchas veces era yo, muchas veces era la mamá o alguien que subía a vernos, pero muchas veces no, era el vecino, era otra persona, y él abría. Y a veces queda medio dibujado porque se queda, no conozco a esta persona y ¿no? Entonces le empecé a enseñar que pregunte quién es si alguien golpea la puerta. Y él le llamó la atención eso, porque para mí es algo común. Claro, pero para un niño en su inocencia es algo todo nuevo, es una novedad, es algo que, ¡wow! ¿Quién es? Entonces estuvimos practicando, no con la puerta, sino estábamos ahí a uno lado, yo ponía un almohadón y yo le golpeaba el almohadón, me dice, vos tenés que preguntarme quién es. Bueno, hasta que se dio cuenta cómo era el sistema y me preguntaba, ¿quién es? Yo decía, soy papá, ¿me abrís? Y él me abría, sí. Bueno, y me saludaba. Bueno, alrededor de unas 10 veces lo hicimos. Entonces después no quería ir a dormir porque la madre había salido y quería esperarla para abrir la puerta y preguntarle quién es. Yo dije, uy, ¿para qué le enseñé? Pero ya es hora de dormir. Bueno, lo convencí de que lo iba a hacer conmigo al próximo día cuando yo vuelva del trabajo. Bueno, cuando yo lo hice, fui al trabajo, volví, golpeé la puerta. Una emoción mía también, porque lo veía él emocionado y me contagió. Y yo golpeaba y veía que él estaba en otra, ¿viste? Lo escuchaba del otro lado que estaba en otra y de pronto la madre dice, ahí está papá, anda a preguntarle, le dijo. No le dijo anda a abrir, le dijo anda a preguntarle, porque yo ya le había comentado a Ketura. Así que fue y me preguntó, ¿quién es? Así con cantito y todo. Yo le dije, soy papá, ¿me abrís por favor? Y me abrió, sí, viste que lo hice. Y una emoción, como un acontecimiento que, wow, lo marcó, un antes y un después. Lo que pasa es que muchas veces nosotros abrimos las puertas como si todo lo que nos vamos a encontrar tiene que ver con papá, tiene que ver con Dios. Esto es de Dios. Y no preguntamos quién es, qué es, de dónde viene esto, qué significa, con qué me voy a encontrar. No preguntamos, porque a veces somos maduros en unas cosas, pero en otras somos niños. Y puede ser que eso nos juegue un poco en contra y abramos la puerta en una inocencia que nos encontremos con algo que no nos teníamos que encontrar. Entonces, un ejemplo muy bueno en esto es la vida de David, que hasta para hacer una guerra que ya era lógica, que tenía que matar al enemigo, él iba y le preguntaba a Dios, ¿tengo que pelear contra ellos? Y el Señor le decía, sí, yo te los voy a entregar, te voy a entregar el pueblo de Pan, te voy a entregar a tus enemigos, te voy a entregar, pero él preguntaba. Entonces, una compañía de profetas son personas que escuchan, obedecen, pero están todo el tiempo con el oído atento al servicio, a los negocios, al deseo del Padre, del Rey. Que preguntan, que están atentos, que son respetuosos de la voluntad de Dios. Ser respetuoso de la voluntad de Dios también tiene que ver con ser un buen anfitrión de Dios. Porque querés hacer todo lo que Él quiere recibir, no lo que a vos te parece, o abrir la puerta que a vos te conviene o que vos crees que es buena. Porque puede ser que sea buena. Puede ser que sea bueno lo que te vas a encontrar del otro lado de la puerta. Pero a veces no era para abrirla. Y ya lo dejaste entrar. Y ya eso te hizo daño. Muchas veces pensé, wow, Emanuel va y abre la puerta así nomás, un día se puede meter a alguien. Y me iba pensando en eso, no, tengo que enseñarle. Cuando le enseñé dije, bueno, se me vino esto. ¿Cuántas veces yo abrí la puerta así como él, sin preguntar quién era, qué era, si esto venía de Dios, si esto me era conocida, o si la voz que me respondía del otro lado era la de Dios o no era? Entonces, yo estoy acá para recordarles simplemente, no vengo a decirles nada nuevo.
vengo a decirles que lo que Dios le entregó es la capacidad de ser un profeta en este siglo. Cómo el Señor lo llamó tiene que ver con lo que hoy está sucediendo, con la realidad que está pasando, que está alrededor nuestro. Puede ser cambiada, puede ser transformada por la decisión de cada uno de ustedes de ser un profeta en este siglo, de ser un puente, de ser un sacerdote, de ser fiel a lo que fuiste llamado a ser. No con miedo de que será la voluntad de Dios. Ya está eso. Ya está, ya pasó. Ya pasó. Porque el Señor va a empezar a poner en tu corazón personas y van a venir a tu mente y decirle que el Señor, decirle que lo amo. Decirle que lo amo y te vas a quedar como, ¿será que le tengo que decir? No estás diciendo algo raro, no estás diciendo algo rebuscado. Eso lo podés hacer si Él te lo dice o te lo susurra en el oído o no. Porque eso se supone que tiene que ser algo natural, no tiene que ser algo místico. Entonces empecemos a dejar esas cosas, lo místico de un lado, para empezar a vivir la vida de iglesia. Porque es ahí que la persona que venga, la persona que se encuentre con vos, la persona que va a empezar a crear una conciencia de que estuvo en la presencia de Dios. Va a empezar a crear una conciencia de que se encontró con otra realidad. No con una realidad común para él, sino distinta, que lo transformó, que le dejó algo, que lo impregnó con algo, que empezó a disipar tinieblas. Eso hace falta en este siglo. Eso hace falta. No que suceda eso, sino que haya personas que hagan que suceda eso. Porque la voluntad de Dios no es difícil. La voluntad de Dios no es difícil. Decidirse a hacer la voluntad de Dios puede ser que sea un desafío. ¿Por qué? Porque lo primero que va a venir es nuestra voluntad, lo que nosotros queremos o queremos que sea mejor, o que nos parezca mejor. Y esa es la lucha del pueblo de Dios toda la historia. Un pueblo que, como no veían lo que ellos querían, se fabricaban un ídolo o adoraban al mismo ídolo de la nación vecina. Ahí aparece la diosa Cera, Baal, todos esos personajes. Y ahí venía Dios con una furia. ¿Por qué no me reconocen? ¿Por qué no se dan cuenta? Y el Señor lo hacía a través de profetas específicos que sí caminaban con Dios. Pero cuando vino Jesús, Él sí produjo un antes y un después en la historia de nuestra vida, del mundo y del universo. Porque te dio ese acceso para que vos puedas anunciar y denunciar la maldad de este mundo a través de la verdad que el Señor puso en tu vida. La pregunta es, ¿cuánto de esa verdad yo estoy viviendo? ¿Cuánto de esa verdad yo creo? ¿Cuánto de esa verdad yo quiero anunciar? Porque si se trata de querer, no vamos a querer nunca, hermanos. Pero a veces la decisión tiene que ver con un paso de fe. Por eso Job hablaba ese versículo que en mi vida se hizo tan famoso y que todo el tiempo lo recuerdo, que dice, te determinarás una cosa y te será firme y resplandecerá luz en tu camino. Primero te determinás, primero te va a ser firme y después va a resplandecer luz en tu camino. Puede ser que sea mega repetitivo en todas las prédicas, porque no sé si se dieron cuenta que siempre vengo predicando lo mismo. Puede ser que le dé una mirada distinta, puede ser que hable de un personaje distinto, pero siempre, al fin y al cabo, hablo lo mismo. Y ustedes siguen acá. Y ustedes me siguen diciendo amén, y siguen diciendo amén, y siguen creyendo, y siguen... Ya es tiempo, porque el Señor no para de golpear la puerta de mi corazón, de querer vivir, hacerme vivir la realidad de Él. Quiero que leamos un versículo que es muy poderoso, que está en Jeremías 23, versículo 22. Con esto ya termino. Y esto quiero que lo leamos como está ahí literal y después lo leamos en primera persona.
Lo tenemos ahí, Jeremías 23 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Fíjense lo que dice al principio. Vamos a leerlo en primera persona. ¿Se animan? Pero si yo hubiera estado en el secreto de Dios, habría hecho oír las palabras de Él a su pueblo y lo habría hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Te ponen en otro estado de responsabilidad. ¿Es así? Es la misma. Pará. Ya está. Ya es tiempo. Ya es tiempo. Ya es tiempo. No podemos permitir que las tinieblas avancen. No podemos permitir que se organicen de tal manera que de golpe no sé cómo fue que apareció el feminismo, que no sé cómo fue que aparecieron los pañuelos verdes, que no sé qué pasó que empezaron a dictar leyes en contra de la naturaleza de Dios, de la voluntad de Dios. ¿Y qué tenemos para decirle a todas esas personas? ¿Qué tenemos para decirle a un musulmán? ¿Qué tenemos para decirle a alguien que no cree en lo que nosotros creemos? ¿Qué tenemos para decirle a alguien ateo? ¿Qué tenemos para responder? ¿Estamos preparados para eso? Como decía Pedro. Prepárense. Para cualquiera que venga y quiera juzgar la razón por la cual ustedes han creído en el Señor, prepárense. ¿Están preparados? ¿Tenemos la autoridad? Sí la tenemos, porque fue dada por Cristo. Ahora, siempre y cuando estés en el lugar correcto, que es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Eso es para todos y para todo lo que hagamos. Tanto el marido con una mujer, tanto el novio con una novia, tanto el compañero de trabajo con otro compañero, los amigos, la familia, el papá con un hijo. Todas las relaciones posibles, de todas las maneras y combinaciones que se te ocurran. Porque en todo eso tenemos que ser profetas. En todo eso nosotros tenemos que hablar lo que el corazón de Dios habla en esta generación. Siente para esta generación. Y ser profético no tiene que ver desde un lado emocional o que hagamos o digamos cosas desde un estado emocional. Puede ser más profético hacer silencio si el Señor te pidió que lo hagas. Porque eso es ser profético, ser obediente. Eso es ser profético. Puede ser profético que un día no hagas nada y no te quedes quieto porque el Señor te lo pidió. Eso es ser profético, porque estás siendo obediente. Entonces no tiene que ver con un estado o una emoción o algo que tengas para decir sí o sí, porque en eso han caído muchos. Me acuerdo estar en un lugar que era de personas que se recibían de una escuela profética, algo así, y se empezó medio que a no sé, se puso raro en un momento y parecía que todo lo que se graduaban tenían que dar una palabra. Y ya cuando arrancó uno, el otro no se puede quedar atrás, ¿viste? Y aparecieron, ¿viste? Y en un momento uno agarró y dijo, siento acá, ¿viste? Con eso. Y yo dije, listo, acá se terminó todo, se fue todo. Y dijo algo y quedaron todos así como que nada que ver a lo que estaba diciendo. Y yo dije, qué triste eso. Porque estaba siendo definido por algo por lo cual no fue llamado a ser. Estaba malinterpretando algo que no es la esencia de ser profético. No tiene que ver con que tengo algo para decir siempre. A veces no tengo nada para decir. Y sigo siendo profético, porque si el Señor me lo pidió, así se va a hacer, o así no se va a hacer. Amén. Entonces eso quita una frustración, eso quita falsas expectativas, y más bien coloca nuestra esperanza en Dios, en que Él tiene todo en control. Él tiene todo en control, pero tenemos que ser obedientes. Y cuando el Señor hable, andá y hacelo, hermano, hacelo, porque la obediencia tiene que ser igualita a la de Zaqueo, completa, gozosa, inmediata.
Cuando Jesús le dijo, le dijo, apurate, bajate, que voy a tu casa. Hay una canción para niños para eso. Zaqueo bajó contento, bajó rápido, y la obediencia fue completa porque hizo lo que Jesús le pidió. Le preparó una cena. Fue buen anfitrión de Jesús y los discípulos. Entonces tiene que ser así la obediencia. No una obediencia a medias. Bueno, Señor, yo te obedezco, pero lo hago más o menos a mi manera, como yo sé hacerlo. Y quizás te lo pidió de otra manera. No, es completa. Y ahí van a experimentar la realidad del cielo en la tierra. Es a través de esa obediencia, es a través de esa actitud. Pero bueno, acá estoy hablando con gente donde el carácter está siendo formado. Y no me digan que no, porque si están acá, el Señor está empezando a moldear su corazón. Y te está llamando a hacer lo que fuiste llamado a hacer en este momento, en este país, en esta hora. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar meditando en esto. El Señor está muy interesado en que hoy vos te decidas. No te voy a convencer yo ni lo que yo haya dicho. No te voy a convencer. Pero ¿saben qué? La historia de mi vida fue así. Yo no me encontré con una persona, me encontré con una compañía. Me encontré con una iglesia, me encontré con una comunidad, me encontré con una realidad muy ajena a la que yo vivía. Yo venía de un pasado muy oscuro. Hasta me da mucha vergüenza decirlo porque no estoy orgulloso de todo lo que hice, las malas decisiones y todo lo que me llevó a estar hundido en un pozo. Pero no hubo una mano, hubieron varias manos. Por eso hoy hablé lo que les hablé a Vero y a Gus. Y acá hay muchos que me extendieron su mano y no lo saben. Otros sí, otros no. No saben cómo o en qué, pero a veces son detalles, a veces son palabras, a veces son actitudes, y todo eso va colaborando para que la realidad del cielo empiece a ser impregnada en nuestros corazones. Yo salí de un vicio muy grande que tenía y no podía salir, aún siendo creyente, no podía salir. Y vino una compañía de profetas que el Señor puso alrededor mío, porque no era uno solo, me agarraron de a varios, porque uno no podía, me agarraron de a varios. Y de pronto yo tomé la decisión de irme a una base misionera que fue Jucún. Conozco a algunos chicos que están acá que también hicieron la escuela allá. Ahí también el Señor puso gente de propósito para que esa realidad del cielo sea impregnada en mi vida, para que esa oscuridad sea disipada y para que el diseño original empiece a florecer en mi vida. No el antidiseño del diablo. Porque cuando yo empecé a descubrir toda esa maldad, dije, ya sé de dónde viene esto. Porque si quiere venir violencia a mi vida, si quiere venir malos pensamientos, eso no es de Dios. Entonces, si eso viene a mi vida, entonces significa que mi diseño original es pensar lo bueno. Significa que mi diseño original es ser amable, es ser respetuoso, es hablar con amor, es servir a mi hermano. Entonces así descubrimos quiénes somos. Porque miramos al Señor y vemos quién es Él, qué significa nuestra vida. Y eso hace que nosotros digamos, entonces yo soy esto, porque fui creado a imagen y semejanza. Tanto en imagen como en carácter. Y ese carácter tiene que estar, no tiene que estar escondido en tu vida. Tiene que aparecer, hermano. Tiene que aparecer, amiga. Eso tiene que florecer. Déjalo, sacalo, no lo escondas más, porque naciste para un tiempo determinado, para una hora fuiste llamado, y el Señor quiere hoy hacer florecer tu vida. Ya el invierno ya pasó el invierno, ya fuiste probado, ya pecaste lo suficiente, ya practicaste lo suficiente para poder alejarte de Dios, o quizás no escuchar la voz de Él, pero Él te está llamando y no desiste de vos.
no desiste de vos. Él te está llamando y te dice: yo aún te amo con la misma fuerza desde el primer momento que te vi, desde el vientre de tu madre, con la misma fuerza. Así que no esperes más, responde a ese amor, respondele, porque de esa misma manera, esa misma decisión que yo tomé me trajo hasta acá, a poder decirles esto con la autoridad que el Señor me dio, porque yo lo viví. No fue casualidad que estoy acá con un micrófono o la responsabilidad que tengo delante de Dios con ustedes, sino porque pasé por un proceso donde hubo profetas, gente alrededor mía que me anunció y denunció la maldad, anunció la realidad del cielo y denunció mi maldad, para que yo pueda dejar florecer ese diseño, pueda dejar florecer ese carácter de Cristo que estaba ahí. Pero una vez alguien me dijo, un pastor amigo, me dijo: veo más a Jesús en tu vida. No es que no estaba, es que estaba más escondido. Y yo me quedé pensando en eso. Y me emocioné porque le dije: Señor, no te quiero esconder. No te quiero esconder. No te quiero esconder más. Ya basta. Ya basta de ser un anónimo, un cristiano anónimo, donde todos saben o no saben, o todos deben saber quién soy y de dónde vengo y hacia dónde voy. Todos. Porque de esa manera anunciamos. Pero después tengo que ser re buena persona. No es por tu esfuerzo, no es por mérito, es por quién vive en tu vida. Es por quién vive en tu vida, es por quién sos en Cristo. Que vas a hacer, vas a anunciar y denunciar la maldad de este mundo. Porque Él vive en tu vida. Entonces no quieras hacerlo por tus fuerzas. Tomá la decisión de entregarle más bien tu vida al Señor. Arrepentite de tus pecados. Confesá lo que tengas que confesar. Y la realidad del cielo va a inundarte de tal manera, vas a ser tan lleno del Señor, que Él te va a dar el discernimiento para poder vivir y ser lo que tengas que ser en cualquier ambiente que te muevas. Amén. Oremos juntos. Ora ahí en tu lugar y dile: Señor, yo te entrego mi vida una vez más. Quizás te la entregué muchas veces, pero otra vez más vengo. Otra vez más llego ante tu trono, al trono de la gracia, diciendo: Señor, acá estoy, acá está mi vida. No soy nada sin vos. Separado de ti nada puedo hacer, Señor. Y entiendo que la única manera de ser manso y humilde es porque el manso y humilde vive en mí. La única manera de ser humilde es porque el manso y humilde habita en mi vida. Y el diablo no se puede resistir a los humildes. Huye de los humildes. El diablo huye de los humildes. Huye de los que se someten a Dios, de los que los resisten. Él huye. Las tinieblas huyen cuando hay gente humilde, cuando hay profetas que se deciden a anunciar y denunciar la maldad de este mundo, con un corazón conforme al de Dios, un corazón totalmente atento al Rey, a las necesidades, a los deseos del Rey. En el nombre de Jesús yo declaro, Señor, que sea tu reino, Señor, manifestado a través de tu iglesia en este siglo, en esta generación, en este país, en esta ciudad, Señor, a través de tus hijos, Señor, los que estamos acá, Señor. Oro por cada uno de ellos, Señor, para que vos empieces a movilizar su interior ahora, Señor. Moviliza, Espíritu Santo, moviliza como un buen alfarero, como un buen pastor, que con esa vara nos infundes aliento, con ese cayado nos hace volver al camino correcto y nos dices: nunca te dejé de amar, no tengas miedo porque yo soy tu Dios, no tengas miedo porque yo soy tu ayudador, yo te sostengo con mi diestra de justicia. Entonces determinate una cosa, la luz va a resplandecer en tu camino, ya no vas a ver oscuridad o vas a ver confusión, sino vas a ver una realidad que es la realidad del cielo. Eso te va a llevar a vivir una plenitud, eso te va a llevar a vivir la vida en abundancia que el Señor nos prometió, porque es en Él, únicamente en Él, es en Cristo. Padre, gracias
Gracias, Señor. Gracias por esta verdad, Señor. Gracias por hacernos libres. Gracias por hacernos libres. Libres, Señor. Nos atrajiste con esas cuerdas de amor. Nos pusiste en este ambiente para hoy entender, Señor, hacer memoria de dónde nos sacaste. Así como lo hiciste con el pueblo cuando los libraste de la mano de Egipto, así hoy nos recordás. Yo te saqué, yo te libré de ese pecado, yo te libré de esa maldad, yo te libré de ese ambiente, yo te libré de esas personas, yo te libré de aquellos que no estaban colaborando para que hoy en mi propósito sea más fuerte que cualquier otra cosa en tu vida. Que mi presencia sea más fuerte, mi carácter sea más fuerte en tu vida y sea formado en tu interior, sea Cristo formado en tu interior. Entonces hoy, Señor, nos entregamos, nos decidimos a creerte, Señor. Agarramos tu promesa, Señor, por lo cual tú dijiste que ibas a estar en medio nuestro, donde tú prometiste, Señor, por cuanto nosotros clamemos, tú no ibas a responder. Nosotros nos agarramos de esa promesa y decimos sí, amén. Sí, amén. Que siempre que clamemos vas a estar con nosotros. Siempre que llamemos nos vas a responder. Siempre, siempre vas a estar con nosotros. Siempre nos vas a ayudar. Siempre nos vas a mostrar la salida. Porque con vos, Señor, es más fácil. Con vos el camino es más fácil. Aunque sea angosto, es más fácil. Porque está todo bajo tu control. Todo bajo tu control. Vamos a alabarlo juntos. Y si hay algo que está atormentando en tu vida, hay algo que está trayendo engaño, confusión en tu vida, el Señor quiere empezar hoy la sanidad. Hoy quiere hacerte libre. Quizás sea en un proceso o sea inmediato, pero entregale tu vida a Dios. Escúchalo, porque el Señor quiere transformarte. Él quiere hacerlo en un ambiente de alabanza. Él quiere hacerlo en un ambiente de honra. Quiere hacerlo en un ambiente donde los hijos reconocen a un solo rey. No hay nada, no hay ningún tercero acá. No hay nadie que se interponga, se quiera poner en el centro. Nada va a robar la gloria de Dios. Solamente Él es el centro. Así que, Señor, te entregamos el centro. Te ponemos en el centro, Señor. Si hay algo en nosotros que nos quiera ponernos a nosotros en el centro, nos quiera poner como víctimas o protagonistas de esto, Señor, más bien queremos ser siervos que escuchan y obedecen. Así que decirle, Señor, yo te pongo en el centro. Me corro del centro para que vos me muestres tu realidad, Señor. Si hay algo que te está atormentando, entregáselo. Hay un pecado de algo de lo que no podés salir, entregáselo, confesalo, porque Él te va a hacer libre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a alabarlo con mucha fuerza. Solo a su voz, solo al pastor, solo a su imagen, transformamos, solo a su voz seguimos. Solo al pastor seguimos, solo a su imagen nos transformamos. Nadie más, nadie más, nadie más seguimos. Y nadie más, nadie más, nadie más seguimos. Oh, nadie más, nadie más, nadie más seguimos.
solo a su voz, solo a su voz, solo al pastor, solo a su imagen. Transformamos solo a su voz, solo al pastor, solo a su imagen. Nadie más, nadie más, nadie más, solo a ti. Nadie más, nadie más, nadie más, solo a ti. Nadie más, nadie más. Nadie más, solo a ti. Nadie más, nadie más, nadie más seguimos, solo a ti. Solo a ti. Muchas veces nos quedamos acá en un culto así, que queda tan abierto a lo que quiere el Señor, y le decimos: papá, dame una palabra pero muy fuerte, una palabra que va a cambiar las naciones. Y amén, que todos tengamos una palabra que va a cambiar naciones, pero a veces tenemos una palabra que parece tan simple, tan sencilla, que nos guardamos porque pensamos: no, eso no puede ser. Y muchas veces el Señor nos está diciendo: decirle a tu amigo, a tu hermana, decirle que Dios te ama. A veces eso es más de que vos sabes en el momento. Y muchas veces solo el acto de practicar las palabras de animarse, de esperanza, de amor, practicar las palabras del reino de Dios. Muchas veces eso es solo lo que nos falta, práctica en compartir la esperanza y el amor de Dios entre nosotros. Entonces lo que me gustaría hacer ahora es buscarle a alguien, no importa quién es, ni tiene que ser alguien que conozcas, entonces cualquier, decirle una palabra de esperanza, una palabra de amor. No tiene que ser algo bien, pero como digo, algo que va a cambiar la vida, aunque puede ser también, pero practicamos en este ambiente hablando con una voz de vida, hablando con una voz que anima a la gente, una voz que realmente que dice que sos amado de Dios. Y no, como digo, no te preocupes si sea algo wow, pero sí que sea algo del amor de Dios. Entonces búscale a alguien y decirle que, bueno, qué sé yo, algo sincero.